los bendiga mucho a todos. Tome asiento, por favor. Reciba la más cordial bienvenida, mi amada iglesia. Le damos también la más cordial bienvenida a las personas que se unen a la transmisión a través de la página de Facebook. Somos la Iglesia Cristiana Torrefuerte Emanuel y transmitimos desde Madrid, Cundinamarca. Gracias a usted que está atento cada domingo a las transmisiones que se emiten desde este lugar. Esperamos que la palabra que vamos a compartir a continuación sea de edificación para su vida. Comparta también este contenido para que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. Ese es el propósito por el cual se predica la bendita palabra del Señor. Bienvenidos. Y bienvenidos también las personas que nos visitan hoy por primera, por segunda vez. Tengo aquí unos amiguitos que los veo nuevitos. Bienvenidos. ¿Cómo te llamas, mujer? Calixta Martínez. Bienvenida. ¿Cuánto le damos la bienvenida a Calixta? Bienvenida. Caballero, ¿cómo es tu nombre? Jorge Luis Vega. ¿Cuánto le damos la bienvenida a Jorge Luis? ¿De dónde vienen? Cuéntenos. De Cartagena. Recién llegados. ¿O llevan ya tiempo? Gloria a Dios. Muy bien. Bienvenidos. Qué bueno que estén aquí. Gracias, mi hermano Eduardo, por invitarlos. Esa es la labor que tenemos que hacer. Amén. Eso es cuando literalmente les digo yo, hay que venirnos vestidos de traje, ¿cierto? Traje un familiar, traje un amigo, traje un vecino. ¿A quién trajiste tú? ¿A quién invitaste tú? Es una labor que tenemos que hacer. Oiga, cada que venimos a la iglesia, compartamos esta invitación para que la dicha que tenemos nosotros de conocer a Cristo, la tengan otros también. No podemos ser egoístas con nuestra fe. No podemos ser egoístas con esta riqueza maravillosa de la gracia de Dios. Tenemos que compartirla. De manera que ese gozo que hay en nosotros, otros también los puedan tener. Amén. ¿Tienes tú el gozo de Dios? Muéstralo. Dale una sonrisa a la persona que tienes a tu lado. Hazle sentir bienvenido. Amén. Hazle sentir bienvenido. Es mejor sonreír. Es mejor sonreír. Amén. Así que otros sepan que tú tienes el gozo de Dios en tu corazón. Oye, que otros también puedan ver la paz que hay en ti. La paz que produce la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Así que los invito, mis amados hermanos, abra conmigo su Biblia allá en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 16, desde el versículo 21 en adelante, vamos a estar leyendo. Para las personas que no trajeron Biblia, en la pantalla, ahí en el monitor, va a encontrar usted los textos que vamos a estar leyendo a continuación. Vamos a leer desde el 21 hasta el 27. Amén. Y, oiga, que entre las cosas valiosas en su haber esté siempre una Biblia. Busque conseguir una buena Biblia, que usted la considere que esa es su arma. Amén. Su espada, la espada del Espíritu. Tenga su Biblia. Amén. Lea su Biblia. No se conforme, mi amado hermano, y recíbame esta recomendación, por favor. No se acostumbre o se conforme simplemente con lo que recibe aquí cada domingo o el miércoles y el domingo. Estudie la palabra de Dios en su casa. Lea la palabra de Dios en su casa. Amén. Esto haga de cuenta que este es el alimento para el alma y tenemos que estarla alimentando. Eso es como usted, el cuerpo, cada cuánto come. Unos muchas veces hasta comen de más, ¿cierto? Porque desayunan a las 8, a las 10 empanada con gaseosa, a las 12 el almuerzo, a las 3 otra empanada con otra gaseosa, y a las 5
más comida, ¿cierto? Ya antes de dormir, un cafecito con unas galletas. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Ay, benditos muchachos para comer, ¿cierto? Santísimo Cristo. Así como nosotros alimentamos el cuerpo, mis amados hermanos, debemos alimentar también nuestro espíritu, el alma. Y este es el alimento del alma, este es el pan celestial. Amén. Entonces tenemos que estar continuamente llenándonos, saturándonos, consumiendo de este pan de vida. Oiga, recomiéndele a la persona que tiene a su lado, tenga la bondad. Ojo con dormirse. Ojo con dormirse. Amén. Ya encargué una pistola de agua. Desde acá, aquí la voy a ubicar. Ve. Aquí voy a mandarle a hacer un bolsillito acá. Cosa que el que yo de acá se ve aquí un amplio panorama, ¿sabe? Y es una arma de largo alcance. ¿Oyó? Cosa que al que se duerma, de acá, despiértese, hermano. ¿Cierto? Le echamos agua bendita para que no se... o sea, oramos por ella, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, de verdad, mire, qué mejor que cuando venimos a la iglesia, de verdad pongamos a disposición todos nuestros sentidos, absolutamente todos nuestros sentidos. Que cuando usted se siente allí a escuchar la bendita palabra del Señor, ese tiempo sea de provecho para usted, no para venir a dormir. Eso hacíamos en la tradición, ¿se acuerda? Oiga, es reverente cuando nosotros venimos a la casa de Dios y prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir. Siempre, inclusive, tenga pendiente esto, que va a ser más importante lo que Dios nos quiere decir a nosotros que lo que nosotros le tengamos que decir a Él. Amén. Entonces es necesario que usted preste atención a lo que Dios le quiere enseñar. No sea que cuando usted llegue a la casa le pregunten a usted, ¿y cómo estuvo la prédica? Buenísima. Pero no se acuerda ni el texto. Pero no se acuerda ni de qué predicó el pastor. Ni cuál fue el título de la prédica. No sé, hermano, pero estuvo buenísima. ¿Cierto? Debió haber ido. ¿Cierto? Pero muchas veces, de verdad, muchas veces salimos de la iglesia. El lunes ya nos acordamos de lo que predicó el pastor. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que Él no quiere que nosotros seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su bendita palabra. Amén. Es lo que debemos hacer. Así que preste atención a la bendita palabra del Señor. Y leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el versículo 21, allá en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de quién, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Usted le está esperando. Usted le está esperando. Oiga, espero que así sea. Que le estemos todos esperando, porque de verdad Jesucristo viene pronto. El tema lo he titulado: que nuestro modelo a seguir sea Cristo. Que nuestro modelo a seguir sea Cristo. Amén. Ayer teníamos una conversación con mi hijo
me hacía una pregunta. En relación o con respecto a los músicos cristianos contemporáneos, de sus atuendos, de sus vestimenta, de su imagen, de lo que proyectan, ¿sabe? Y que en medio de todo, debido a la masiva difusión por medio de las redes sociales, estas personas se convierten en tremendas influencias, ¿sí? Y me decía mi hijo, pero papá, ¿por qué si fulano de tal es cristiano, por qué sale con tatuajes? ¿Por qué se hace tatuajes? ¿Por qué se pone aretes? ¿Por qué se pone piercing? ¿Por qué se peina así? ¿Por qué se peina así? ¿Cierto? Y yo le decía, hijo, no por el hecho de que él lo haga, y por el hecho de decir que él es cristiano, quiere decir que está bien lo que está haciendo. ¿Cierto? No quiere decir que está bien. Ahora, le decía yo a mi muchacho, lo que pasa es que este tipo de personas no tienen su mirada puesta en Jesús, sino en otro modelo humano al cual también quieren seguir o quieren imitar. Amén. Entonces, al no tener los ojos puestos en Jesús, se va a reflejar en quien se tienen puestos los ojos. Entonces le decía yo a mi muchacho, no por el hecho de que ellos salgan así o proyecten esa imagen, no quiere decir, hijo, le decía, que estén reflejando a Cristo. Y nosotros tenemos que comprender y entender de que Jesús, Dios, tiene un carácter perfecto. Entienda algo, mi amado hermano. El Señor tiene un carácter equilibrado y es un caballero en todo el sentido de la palabra. Si nos ponemos nosotros a pensar, usted se imagina a Cristo con piercing, con aretes, con tatuajes. Personalmente yo no lo seguiría. Personalmente yo no lo seguiría. ¿Cierto? Entonces, lamentablemente, los ojos de las personas, los ojos de gran parte de la iglesia, no están puestos en Jesús como modelo a seguir, sino en quién, en los hombres. En hombres. En hombres que se dicen ser cristianos. Y gloria a Dios cuando el hombre que se dice ser cristiano lo es y es un buen ejemplo para los demás. Pero mire el daño, la distorsión que provoca una figura que es influencia y se dice ser cristiano. Nos ponen aprieto a nosotros, los pastores, comenzando inclusive desde casa, a nosotros los padres, porque nuestros hijos, ¿cierto? Nos dicen, papá, pero es que mire, tal persona es cristiana y canta música cristiana, pero se viste a la moda. Inclusive ya es muy liberal y, hombre, es lo que tal vez quieren ellos imitar. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Mostrarles tanto en el hogar como en la iglesia el carácter verdadero de Cristo. La imagen de Cristo, la cual nosotros debemos de verdad imitar y seguir. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire, Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios equilibrado. Hablaba yo anoche con mi esposa acerca de este tema y le decía, mi amor, el carácter de Cristo, el carácter de Dios, le decía yo, es tan perfecto, pero es tan equilibrado. ¿Y sabe por qué me baso en esto? Y me puede decir, pastor, ¿por qué usted se basa en esto? Todo en el universo, la creación de Dios, está en un equilibrio perfecto, en lo absoluto. Desde la creación en adelante, desde la creación en adelante,
¿Sabe usted que el Señor ubicó en su órbita a la Tierra en una distancia perfecta al Sol? ¿Sabe qué pasaría si el Señor hubiese colocado unos metros más cerca a la Tierra al Sol? ¿O unos metros más de la órbita en la que está alejada del Sol? ¿Qué pasaría? Nos congelaríamos, ¿cierto? Entonces, comenzando por el equilibrio perfecto de la creación, todo vemos que en Dios es equilibrado. Equilibrado. Amén. Y es como nosotros debemos contemplar, conocer tanto el carácter como la imagen de Dios para imitarla. Para imitarla. Entonces, comencemos por el ejemplo de Jesús. Y comienza aquí diciendo claramente: desde entonces Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué propósito hacía esto? ¿Por qué causa? ¿Por qué razón hacía esto? Y le voy a decir yo a usted. Con el propósito y con la única razón de glorificar a Dios. La gloria de su Padre. De Él glorificar a Dios, a su Padre. Amén. Entonces nosotros debemos de seguir su ejemplo. Que todo lo que nosotros hagamos, oiga bien, tiene que ser con el propósito de glorificar a Dios. En todo el sentido de la palabra. Por completo, íntegramente. Amén. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que como nosotros proyectamos, la imagen que nosotros proyectemos, sea con el propósito de ¿qué? De que Dios sea glorificado. Y volviendo al ejemplo del que les decía inicialmente, cuando uno ve a una persona, porque es que de verdad se están viendo unas cosas hoy en día que de verdad lo preocupan a uno como líder evangélico, cristiano, como pastor, de verdad que lo preocupan a uno. Que lo preocupan. Y se están haciendo cosas dentro inclusive de la iglesia que no están glorificando a Dios. Oiga, leía y veía esta mañana cosas de verdad descabelladas, donde la iglesia se quiere parecer tanto al mundo y quiere adoptar tantas cosas del mundo, y escuchaba o leía o veía mejor acerca de un bar iglesia. Un bar iglesia. ¿Puede imaginar hasta dónde estamos llegando? Y le hacen difusión a través de las redes sociales, ¿cierto? O sea que para que la persona que está entrando a la iglesia no extrañe el mundo, entonces le traemos el bar para la iglesia. Y así le llaman, bar iglesia. ¿Cree usted que esto glorifica a Dios? Esta es su actuación, y con el hecho de que se le ponga un tinte cristiano, no quiere decir que eso está bien. Es ampliamente reprochable. O el hecho de decir, por ejemplo, de que un pastor, ya, o entre comillas, porque créame que un pastor que tenga el Espíritu Santo de Dios no hace esas cosas, se ponga a tatuar a otros. Dios no nos llama a estas cosas. ¿Sí mira? Por eso es que Dios hace un llamado, oiga bien, a seguir el ejemplo de Jesús. No mires a los hombres en medio de este mundo tan secularizado. Porque esa secularización se está infiltrando en medio de la iglesia. Y no porque el hecho de que estamos en tiempos de gracia todo vale. No, para Cristo, para la iglesia, para el Dios Santo, no todo vale. No solo por el hecho de que se le diga que es cristiano, es realmente cristiano o identifica a Cristo. Por eso nosotros, nuestros ojos, mira,
¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Es de que tú dejes de mirar a los modelos que circulan por internet, porque hoy en día nos la pasamos mucho tiempo metidos en las redes sociales, o dígame si no. O sea, esto formó parte y forma parte de nuestra cotidianidad. Yo le puedo garantizar que la pasamos más tiempo nosotros en nuestro celular que en nuestras Biblias. Porque aprovechamos cada momento que tenemos disponible para estar mirando lo que hay en las redes sociales. Y como pues nosotros nos movemos en el ámbito cristiano, pues el contenido que nos sale a nosotros está relacionado con ello. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué contenido? Y sale más de un loco, perdóneme la expresión, hablando cosas en nombre de Dios. Y de verdad debemos dejarles de estar prestando atención a todo aquel que dice venir en nombre de Dios, porque la palabra del Señor dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Amén. Por eso, mire, hoy yo quiero que usted se vaya mentalizado en esto. Que usted tiene que poner sus ojos y su mirada es en Cristo, porque es a Él al que usted debe seguir. Amén. Es a Él. Entonces, mire lo que dice en Juan capítulo 17, versículo del 1 al 10. Juan capítulo 17. Él hace una oración hermosa aquí por sus discípulos. Y desde el versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que ¿qué? Para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado ¿en dónde? Por medio de la obediencia a su Padre. Por medio de lo que Él dijo. Yo quiero es que la gente te conozca, y ese será el propósito de su vida, atraer a muchos a la gloria del Padre a través de Él, que es el Mesías, a través de Cristo. Amén. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Maravilloso. Maravilloso. A veces yo me pongo a pensar en todas estas palabras de Jesús. Imagínese lo maravilloso de Él, de su eternidad, de quién ha sido Él desde siempre y para siempre. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que se hizo hombre para caminar entre nosotros y darnos así la vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. El propósito de Cristo, glorificar a Dios, a su Padre, por completo. Ese fue el propósito de su vida. ¿Cuál debe ser el propósito de la vida nuestra? Glorificar a Dios. Oye, si tú y yo nos llamamos cristianos, si nos hacemos llamar hijos de Dios, de nuestra vida por completo y por entero debe ser la gloria de Dios. En todo lo que hacemos, amada iglesia.
No todo vale, vuelvo y le digo. No solo por el hecho de decir que somos cristianos ya estamos glorificando a Dios, porque muchas veces podemos decir que estamos glorificando a Dios, pero con nuestros hechos lo estamos deshonrando. Amén. Entonces, nuestro propósito debe ser vivir para la gloria de Dios. Voy a leerles algo. Oiga, pude conseguir un libro hermosísimo. Y en este libro está escrito esto. Todo el orden creacional, oiga bien, debe reflejar el fin por lo cual todo fue creado. ¿Me hago entender? Dice, todo el orden creacional, toda la creación, todo lo que existe, todo lo que hay, fue hecho para un solo propósito. ¿Cuál cree que es? Dice que esto debe reflejar el fin por lo cual fue creado. O sea que inclusive toda la creación, ¿usted es creación de Dios? Amén, ¿cierto? Entonces todo esto debe ser con único propósito, con único fin. La gloria de Dios por entero. Amén. El mundo no lo hace. El mundo no glorifica a Dios. Nosotros como iglesia tenemos que hacerlo. Somos nosotros los que debemos glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿Sabes quién dijo esto? Abraham Kuyper se llama aquel hombre. Se llamó aquel hombre. Este hombre dio un discurso hermosísimo, oiga bien, en la inauguración de la Universidad Libre en Edimburgo, en Holanda. Un discurso magistral, lo estuve leyendo ayer por completo, hermosísimo. Un hombre, créame, muy conocedor de las escrituras. Voy a leerles algo que también tengo de él más adelante. Bueno, la gloria de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Ahí en el versículo 31. Mire lo que dice. Si quiere leámoslos desde el 23. ¿Qué dice? Y esto es muy importante. Todo me es lícito, pero no todo conviene. En pocas palabras, oiga, usted y yo podemos hacer lo que queramos. ¿Es así o no? Todo, en lo absoluto. Mire, usted puede hacer lo que usted quiera. Inclusive el Señor mismo dice, oye, yo pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge pues el camino de la vida para que vivas. Porque podemos escoger de hacer lo que nosotros queramos. Pero aquí el apóstol Pablo dice, todo puedo hacer lo que yo quiera, pero ahora no todo es conveniente. Te doy un consejo. En tus oraciones, pídele a Dios que te guíe a hacer lo que conviene y que te aleje de lo que no conviene, porque hay cosas de verdad que no convienen. Porque nos van a traer malestar, porque nos van a traer consecuencias. ¿Sabe que llega el momento en que el ser humano comienza a recoger de lo que ha sembrado? Y hay un texto en la escritura que dice, ¿haremos males para que vengan bienes? De ninguna manera. No puede pretender el que hace mal que va a recoger bien. No, de lo que el hombre sembrare, de eso segará. A eso se refiere este texto. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos y que todo lo que hacemos glorifique a Dios. No todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró
y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, dice el apóstol Pablo, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Y dice aquí en el 31, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Oiga, ¿sabe que aún, bueno, absolutamente en todo, la vida del cristiano, de aquel que se dispone a vivir para Dios, integralmente, tiene que ser para glorificar al Señor? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te vistes glorifica a Dios? ¿En lo que comemos glorificamos a Dios? Amén. ¿Sabe? ¿Y qué tiene que ver esto de la comida? Por ejemplo, si sabe que a su merced le hace daño comer algo, ¿sí? Si sabía usted que la lechona le causa un malestar terrible, que tiene problemas de azúcar y comer los postrecitos esos le dan mareíto y aún así usted sigue, hágale y hágale. Ay, no importa, a mí eso me sienta mal, pero ay, no, ay, deme dos y hágale. Mire cómo es esto, ¿cierto? Resulta que no glorifica a Dios en estas cosas y ya sabiendo de que Dios ha venido dándole ya, ¿cierto? Unas muestras de que eso no te está sentando bien, tienes que aprender a glorificar a Dios. Resulta de que por desmandarte, por hacer lo que no conviene, le dio diabetes. Y ahí sí, a orar. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Glorificaste a Dios? ¿Sí, mira? Cosas tan sencillas como estas. Le estoy dando simplemente un ejemplo. Amén. Entonces, glorifiquemos a Dios. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se glorifica a Dios? Enséñenos, pastor. Claro que sí. Miremos el ejemplo de Jesús. Ahora, allá donde estábamos leyendo en el Evangelio de Mateo, pero él dijo, volviéndose a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y le comienza a decir aquí, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En primer lugar, oiga bien, comience a mirar a Cristo. ¿A través de dónde? ¿A través de lo que dicen otras personas? ¿A través de lo que dice el apóstol de pelo largo que sale ahora diciendo que Dios es una mujer? Sale un apóstol ahí diciendo barbaridades, unas de verdad doctrinas demoníacas. ¿Qué Dios es una mujer? Le vamos a prestar atención, vamos a ver a ver a Cristo a través de este tipo de declaraciones. Oiga, con mi esposa de verdad uno se coge la cabeza a dos manos. Mirábamos un pastor en Brasil que se cansó de ser hombre y se convirtió en mujer y siguió pastoreando, o sea que ya no es pastor sino pastora. O bueno, en este caso sería pastore. Toca a él hablarle con lenguaje inclusivo, ¿cierto? Si una persona como esas viene a tratarme de enseñar quién es Jesús, créame, yo no le voy a prestar atención, en lo absoluto. Porque por sus frutos los qué, los conoceréis. ¿A dónde conocemos a Jesús, mi amado hermano? Es a través de su bendita palabra. Pero entonces tienes que comenzar a estudiar expresamente la vida de Jesús. Desde su infancia, en su juventud
hasta lo último de sus días. ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Qué hizo él cuando era niño? ¿Usted ha leído qué hacía el Señor Jesús cuando era niño? ¿Sabe qué hacía él? Se iba para el templo a dialogar de doctrina con los doctores de la ley. Tan parecidos a nuestros muchachos de día de hoy, ¿cierto? Mirando el ejemplo de Cristo. Pero tienes que comenzar, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo lo vas a ver a Él? Si no te tomas el tiempo de escudriñar su vida. Estoy leyéndome un libro hermoso de un autor alemán, se llama Jesús de Nazaret, y habla o trata acerca de la vida de Jesucristo en su contexto histórico. Estoy leyendo al Jesús histórico, porque es necesario indagar. O sea, tú tienes que aprender a conocer en quién has creído. Dices, tú crees en Jesús, oye, pero háblame de ese Jesús. Pero si a muchos sabe de que hizo 2 o 3 milagros, y es lo máximo que puedes hablar de él, tienes que aprender de él, tienes que leer de él, investigar de él. Y ver tanto las fuentes, esta fuente que es la principal, la que habla de él, pero tienes que buscar también otras fuentes que nos hablen de aquel Jesús, buenas fuentes. Josefo, espero que a usted le guste la lectura, pero si usted quiere aprender de Jesús, tiene que leer, escudriñar. ¿Sabe que hoy en día, bueno, levante la mano a quien le guste la lectura y que lea? Porque lastimosamente hoy en día a la gente no le gusta leer. No le gusta leer. Por eso pasa lo que pasa, porque es mejor que alguien nos lo diga a yo indagar. Entonces yo me conformo con lo que me dice el pastor del TikTok. ¿Sí? Y eso es lo que está edificando a la iglesia. Por eso hay tanta distorsión. Pero tú tienes que tomarte el tiempo de leer a tu maestro, de leer a tu Señor. Saca el tiempo. ¿Lo quieres conocer? Lee acerca de él. ¿Cuánto tiempo le dedicas a estudiar la vida de Jesús? Por eso pasa lo que pasa, amada iglesia. Tienes que ver a Jesús a través de la Escritura. Bueno, entonces, le dice el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿usted quiere ir en pos de Jesús? Le tengo una noticia. Amén. Niéguese a sí mismo. ¿Cuántos quieren hacerlo? Toca. Toca. Amén. Niéguese a sí mismo. Mire lo que está pasando hoy en día. La teología contemporánea, la teología actual, la que más le gusta a la gente, la que llena inmensos auditorios, es una teología, mi amado hermano, antropocéntrica, egocéntrica, enfocada únicamente en el hombre, no en Dios. Entonces ya quiere hacer del hombre un superhombre y hacerle creer a la gente de que Dios está a tu servicio. Esa es la distorsión del mensaje. Y lastimosamente escasean los predicadores de sana doctrina que quieren darle la gloria a Dios, y se han levantado muchos motivadores emocionalistas. Entonces toman un verso bíblico y le alimentan el ego a las personas. Tú eres un campeón. Todo lo puedes alcanzar.
todo lo puedes lograr. Tú fuiste creado para el éxito. Yo conozco a un señor al cual le digo que es mi Dios. Jesucristo se llama a él y dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y que no todos fueron destinados, o no todos fuimos destinados para ser ricos y adinerados. ¿Qué es lo que se vende hoy en gran parte de la iglesia? Y motivan a la gente, oiga bien, no para honrar a Dios, sino para exaltarse a ellos mismos. ¿Por qué cree que hay tanta gente que anda buscando aplausos? Hay muchos que no quieren ser predicadores para predicar la verdad de Cristo y para llevar almas al reino de los cielos, sino ¿para qué? Para ser aplaudidos. Entonces, mis amados hermanos, el egoísmo es algo con que nosotros no le podemos agradar al Señor. Niéguese a sí mismo. Oiga, ¿sabe que cuando llegamos a Cristo, oiga, hay un dicho que dice: si quieres hacer reír a Dios, ¿quién lo completa? Cuéntale tu plan. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tu plan. Cuando llegamos a Cristo, ¿cierto? Nosotros estamos llenos de tanta cosa y pensamos, y yo le cuento esto, cuando yo comencé a caminar con Cristo, el Señor comenzó a darme promesas. A darme promesas de que me iba a usar, a darme promesas de que yo iba a predicar la palabra. Pero como yo no había muerto, no había muerto a ese viejo hombre, no sabía cómo me tocaba negarme a mí mismo. ¿Sabe qué me imaginé? Automáticamente, las naciones, viajes en avión, buenos hoteles, buenos restaurantes, porque eso era como la figura que le habían, que uno le pintaban o uno se pintaba, ¿cierto? Ay, ¿cierto? Entonces ahora ya voy a andar en buenos carros, en buenos hoteles, voy a tener casa, carro, finca. Y a medida de que vamos caminando con Cristo, nos damos cuenta de que la realidad del verdadero llamado de Dios es otra. Porque aquí dice: niéguese a sí mismo y ¿qué haga más? Tome su cruz y sígame. Y créame que cuando el Señor iba a la cruz, iba camino al Gólgota a morir. ¿Sí mira? Entonces, si queremos nosotros de verdad agradarle al Señor, ¿y cómo hacemos nosotros para que nuestro modelo sea Cristo? Nosotros tenemos que dejar todo egoísmo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es soberano. Dios es soberano. Y nosotros tenemos que tener eso presente. El dueño del universo, el dueño de todo lo que existe, de todo lo que hay, es Él. Y nosotros para su servicio. Dios te rescató a ti, te salvó a ti con un único propósito: de que tú le sirvas y no de que Él te sirva a ti. Que lógicamente, cuando nosotros estamos en el camino con Cristo, Él nos bendice de una manera tremenda. Y está allí para ayudarnos, está allí para sustentarnos, está allí para sacarnos de la aflicción, porque Él también es fiel y cumple sus promesas. ¿Sabe? Nosotros disfrutamos de la benevolencia, de la bondad, de la generosidad de Dios, pero Él lo hace porque Él quiere, no porque lo merezcamos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso y más debemos nosotros adorar a nuestro Dios. Bueno, no debemos olvidar que fuimos comprados por precio. Nuestra vida le pertenece a Él. Primera de Corintios capítulo 6. Porque esa es la razón. Él puede disponer de lo que Él tiene como Él quiere, porque Él es el dueño y Señor de todo lo que existe y de todo lo que hay. Amén. Primera de Corintios capítulo 6. Ahí desde el versículo 12 leemos: todas las cosas me son lícitas, vuelve y dice el apóstol Pablo nuevamente, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar ¿por cuál? Por ninguna.
las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para qué, sino para quién. Y el Señor para el cuerpo. O sea que vuelvo y le digo la recomendación: si está en fornicación, cásese para que después no traiga consecuencias dolorosas para su vida. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Somos miembros de quién? Qué tremendo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Santo Dios, de ningún modo, dice aquí el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por eso es que nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos, porque nuestro cuerpo no es ¿qué? Nuestro. No puede coger usted y llenarse de piercing por todo lado pensando que con eso va a glorificar a Dios, porque su cuerpo no es su cuerpo. Su cuerpo es ¿de quién? Y usted va a tener que darle cuentas a Dios de lo que hizo con él. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuídelo. Vístalo decorosamente. Si me pregunta, pastor, ¿los tatuajes son de Dios? No. Punto. Amén. Créame, yo no me imagino al Señor Jesucristo tatuado. No me lo imagino ahí, a él así. Y Él es nuestro modelo a seguir. Recuerde, usted cada que vaya a hacer algo, aún con su cuerpo, pregúntese usted, ¿Jesús lo haría? ¿Jesús lo haría? Dama, caballero, ¿Jesús lo haría? ¿Jesús pondría en riesgo su vida para hacerse una cirugía solo por inconformidad, para verse un poquito mejor, para sentirse un poquito mejor? ¿Sí? Porque inclusive hasta eso, ¿cierto? Ah, no, que es que estoy inconforme porque eso está muy poquito, mandemos a rellenar. Ya sabe a qué me refiero, no quiero hacer más. ¿El Señor lo haría? ¿Cierto que no? ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener cuenta esto, mire, de verdad, ¿cómo glorificamos a Dios? Para eso tenemos la escritura, ¿cierto? Que no es nuestro cuerpo, nosotros no podemos hacer lo que a nosotros nos parezca, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Cristo, a Él. Porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Dígale a la persona que tiene a su lado, le pertenecemos a Dios. ¿Sí? Habéis sido glorificados, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿qué? Tanto el exterior como el interior le pertenecen a Cristo. Por eso Él puede mandar y tiene dominio en nosotros y puede decirnos a nosotros qué hacer y qué no hacer. Amén. Es lo que debemos entender, debemos comprender. Bueno, entonces, mire lo que dice aquí este hombre, Abraham Kuyper. No hay una pulgada cuadrada en todo el campo de la existencia humana
sobre la que Cristo, que es el Señor sobre todo, no clame mío. Cada parte, cada célula, cada cabello de tu cuerpo le pertenece al Dios Todopoderoso. Al Dios Todopoderoso. Amén. Y es de la manera en que la iglesia tiene que aprender a glorificar a Dios. Dejar de lado todo egoísmo. Glorificar a Dios en todos los aspectos. Despojarnos de ese egoísmo que pensamos de que todo tiene que ser para nosotros. No, nosotros para Cristo. Amén. Entonces, ¿qué más le dice? Tomar la cruz, y ¿qué más hay que hacer? Seguirlo. ¿Quieres seguirlo? Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nuestros pecados, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Se lo acabo de leer, no lo busque. Entonces, sigue a Cristo. Escudriñalo. Estúdialo. Síguele y obedécele. Obedécele. Amén. No solo por el hecho, oiga bien, de que vengamos aquí cada domingo, quiere decir que estamos siguiendo a Cristo. No solo lo seguimos en la iglesia, lo seguimos por entero en nuestra vida. Síguele a Él, sigue sus pisadas, glorifiquemos a Dios juntos. Porque vuelvo y le digo, cuando Él les dice a sus discípulos, tome su cruz y me sigan, quiere decir, caminen, muramos juntos. Tome su cruz y muramos juntos. Glorifiquemos a Dios. Vivamos para Él. Amén. En conclusión, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice aquí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Reflexiona en esto. ¿Quieres que tu existencia sea solo temporal y terrenal? ¿Que tu memoria sea temporal y terrenal o sea eterna? Glorifica a Dios. Sigue a Cristo. Obedécele. Amén. Porque aquí dice el Señor, oiga bien, allá en Mateo, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mire, si nosotros queremos seguir a Cristo, vamos a tener que renunciar a muchas cosas de nuestra vida que nosotros hemos considerado valiosas. Y Dios muchas veces nos va a decir, necesito que renuncies a esto, necesito que renuncies a esto. Hay personas que se aferran, ¿sabe? Y no siguen a Cristo porque les parece muy alto el costo. He escuchado a personas, créame, que no siguen a Cristo por su carrera política. Un hombre me dijo a mí, oiga, que tenía un llamado bien lindo. Y es un hombre que parecía ser inteligente. Después me di cuenta de que no. Un hombre que trabaja con el gobierno. Trabajaba en ese entonces en la gobernación de Cundinamarca. Y su vida se la pasaba en cócteles, en eventos sociales, donde lógicamente había licor, donde había todo este tipo de cosas.
Pero cuando el Señor lo llama, comienza a hacerle estas exigencias y a pedirle un cambio. Y diciéndole, el Señor le decía, tienes que escoger tu vida a cambio de la que yo te quiero dar. Hasta que un día se sinceró conmigo y dijo, no, pastor, lo siento, no puedo. Esa es mi vida. Y no puedo desentonar con el ambiente. Yo tengo que pasármela con gente importante, con gente de gobierno. Y no voy a quedar mal diciéndoles que soy evangélico y por eso no me tomo una copa de whisky o no estoy en sus reuniones sociales. Esa es mi vida, ese es mi trabajo. Voy a seguir. Y abandonó a Cristo. Y siguió con su vida. Y me lo he encontrado lastimosamente con su esposa con una cerveza y un cigarrillo en su mano parados en una esquina, en la esquina de un bar. Porque le pareció muy alto el costo. Otros. Uno aferrado a un estilo de trabajo. Un amigo, de verdad le costó, sabe, le costó su familia, le costaron sus hijos, pero hay gente que no es capaz de renunciar a lo que aman y Dios les da la oportunidad. Tengo un amigo que era camionero y se la pasaba viajando. Y usted conoce cómo es la vida del camionero. Llega solo de visita a la casa y cuando llegas a dormir porque llega cansado de estar viajando. Y resulta que la familia, su esposa, sus hijos, su esposa se cansó de nunca tenerlo en casa y de haberle dado toda la tarea y toda la carga de los hijos a ella sola. Él lo único que hacía era mandar plata para el sostenimiento de la casa, pero eso no es todo la responsabilidad de un padre. En un padre se necesita la figura paternal presente en medio del hogar. Busco consejo y le dije, mi hermano, ¿qué tan importante es Dios y su familia? Dijo mucho. Le dije, ¿qué tanto? Dijo bastante. ¿Más importante que su trabajo? Le dije, porque usted está perdiendo a su familia, es por su trabajo. ¿Quiere recuperarla? Cambie de trabajo. Y búsquese un trabajo que le permita llegar todos los días a su casa y estar pendiente de su casa y estar pendiente de su esposa, porque sus hijos se están perdiendo en las drogas. Y tomó el impulso, arrancó, pero no pudo. Mantenía refunfuñando, mantenía renegando, porque él quería estar lejos, porque se acostumbró a ese estilo de vida. Simplemente dejó todo botado, volvió a su camión y se fue. Después sus hijos en centros de rehabilitación y su esposa lo abandonó. Ni Cristo, ni esposa, ni hijos. Hay personas que por una pareja, oiga bien, dejan a Cristo. Porque Dios les dice, esa no es la persona indicada para ti. Esa no es la persona que yo tengo para ti. Ah, bueno, pues si no me dejan con él, entonces yo me voy. Y se van para el mundo. ¿Qué prefieres hacer tú? ¿Cierto? Porque el que dice, hay que quien quiere conservar su vida, pero al final de cuentas, ¿qué? La va a perder. La va a perder. Porque despreció el consejo santo de Dios. Porque cuando Dios les dice, y aquel que pierda su vida, porque mire, créame, hay renuncias que hay que hacer. Y al momento van a ser dolorosas. Uno va a decir, Dios mío, pero ¿cómo me estás pidiendo esto? Sí, pero cuando uno lo suelta se da cuenta de que después, ¿por qué Dios se lo dijo? Y uno dice, gracias Señor, porque lo quitaste. Aunque dolió en el momento, pero lo quitaste. Mire, por causa de mi fe yo tuve que renunciar a trabajos. Tuve que dejar amistades. Tuve que dejar muchas cosas por agradar a Dios.
Pero sabe, he conseguido muchísimas cosas más con Dios. Por eso no te parezca alto el costo. Y lo que Dios te pide, entrégalo. Pero no pierdas tu vida por causa de un capricho. No pierdas tu alma por causa de un capricho. No lo pierdas. Porque aquí dice, aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo lo que Dios te pida a cambio, créeme, te dará vida abundante. Porque Dios sabe qué es lo que realmente te conviene y qué no. ¿Cuánto tiempo llevas luchando con eso que Dios te ha dicho que renuncies, que sueltes? ¿Cuánto tiempo? Y tú todos los días dándote golpes de pecho, todos los días. Ay, ya en estico, Señor. Espero un tricitico que Él cambia. Espero un tricitico, ella cambia. Y estás en riesgo de perder tu alma. ¿Mm? Esto es serio. Esto es serio. Entonces, ¿por qué? Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? Hasta este punto es. Volviendo al tema de aquel hombre, el del ejemplo. ¿De qué le sirve al hombre tener éxito en su carrera política, en sus negocios, en su vida social? ¿De qué le sirve? Si al final del día, cuando tenga que partir de este mundo, su alma para dónde se va. Y lo dice Cristo. ¿Vale la pena? ¿Será que vale la pena arriesgar tanto por tan poco? Porque el Hijo del Hombre dice, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto es lo que tienes que tener tú presente. No seas un oidor olvidadizo. Atiende y haz lo que Dios te dice. De verdad que tenga sentido el que tú vengas a la iglesia. Que esto de verdad genere los cambios necesarios en tu vida. Que no llegue el final del día cuando se acabó el tiempo de la existencia y todo el tiempo que estuviste en una iglesia se haya perdido porque escuchaste y no obedeciste y no hiciste. Lindo es de que el tiempo que nosotros pasamos con Cristo, escuchando sus enseñanzas, estando en la iglesia, lo pongamos en práctica. Si no, de nada sirve. Terminamos con esto. No el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Te damos gracias, Dios eterno, Dios santo, Dios fiel, por todas estas enseñanzas, estos mensajes que sé que nos ponen a reflexionar, Señor. Sabemos de que el propósito, Padre bendito, es eterno. Padre, que lo tuyo no es temporal, no es terrenal, no es material. Tu reino no es de este mundo, Señor mi Dios. Todo consejo que tú nos das, Padre bendito, es para alcanzar la gloria eterna. Hay muchas cosas, Padre, a las que tenemos que renunciar. Hay varias cosas que tenemos que hacer, Señor. En primer lugar, Padre bendito, de quitar los ojos de los hombres, de dejar de seguir modelos humanos y aquellos modelos distorsionados, aquellos modelos, Padre bendito, que han acomodado tu palabra a su acomodo y asimismo, Padre bendito, la enseñan. En este tiempo, Padre bendito, vemos cómo muchos salen a hablar en tu nombre, pero lo único que hablan, Señor mi Dios, son sus propias ideas, basándose en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pasiones, no en tu palabra, Señor, no en tu palabra. Asimismo hacen desviar a muchos, porque se muestran ellos como modelos, Padre,
Y como son tan atractivos, Padre bendito, muchos los quieren imitar, Señor, por su forma de vestir, por su forma de pensar, por su forma de vivir. Pero realmente, Señor mi Dios, a quien tenemos que ver es a ti. Y a quien tenemos que seguir es a ti. A quien tenemos que imitar es a ti, Señor. Es a ti. Ayúdanos, Padre bendito, para que cuando leamos tu palabra, tú te reveles a nosotros, Dios. Que tú te muestres en tu carácter perfecto, equilibrado, Señor mío. Que así te conozcamos y así mismo te imitemos, Padre. Que como el apóstol Pablo decía, Señor, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. No estar mirando, Padre, lo que el mundo ofrece como cristianismo. Eres tú, Señor, el autor de nuestra salvación. Por eso dice tu palabra, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Eres tú nuestro Salvador, no ningún hombre. Eres tú, Señor. Así que en el nombre de Cristo, ayúdanos también, Señor mi Dios, a morir a nuestras pasiones, a nuestro egoísmo, el cual se aferra tanto a este mundo material y temporal, Señor. A veces nos aferramos, Padre bendito, ciegamente a nuestras pasiones y deseos. No queremos entregar lo que tú nos pides, Padre bendito, sabiendo lo que recibiremos a cambio es más maravilloso y más trascendental, Señor. Así que en el nombre de Cristo, ayúdanos a renunciar a todo egoísmo, sabiendo, Padre bendito, de que nuestra vida te pertenece porque tú nos compraste a precio de sangre. Y que nuestra vida debe ser por entero para glorificarte a ti, mi Señor, y solo a ti. De que debemos seguirte. Tú sabes el camino, porque tú lo eres, Padre. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie, Señor, viene al Padre si no es por ti, mi Rey. Ayúdanos, Señor, a no amar, Padre bendito, este mundo tan secular, Padre bendito, sino a saber de que pertenecemos a un reino eterno, espiritual, que proviene de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga mucho. Dele un aplauso al Señor. Y espero de que usted hoy se vaya reflexionando en esto para su casa. Amén. Tome asiento, por favor. Mire, mi amado hermano, aprenda a ser como los de Berea. Analice lo que su pastor le dice a través de las escrituras, no más que entero. Amén. Lo que yo le digo aquí, porque pues es corto el tiempo, no alcanza a completar todo lo que quisiera yo decirle, a completar la idea. Compleméntela usted en su casa. Lea la escritura. Amén. Vamos a recoger diezmos, ofrendas, con toda la mejor disposición y todo esto de una manera voluntaria. Amén. De una manera muy voluntaria. Nos despedimos de nuestra amable audiencia, nuestros hermanos en la fe, amigos, de aquellos que siempre están al pendiente de la transmisión. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el próximo fin de semana, el próximo domingo. A partir de las 10 de la mañana estaremos nuevamente desde el púlpito de la Iglesia Cristiana Torrefuerte Emanuel, predicando la bendita palabra del Señor. Dios me los bendiga mucho. Hasta pronto.